Hola a todos, soy Marco Castellano de Profesión Forex. Vamos ahora a hablar del interés compuesto. A ver, ¿qué es este interés compuesto? Antes de explicar qué es este interés compuesto, tengo que tengo que hacer una pregunta. ¿Se recuerdan ustedes cuánto tengo que arriesgar yo en mi operatividad? Cada vez que yo tengo que hacer un trade, tengo que arriesgar máximo el 2% de mi capital. Significa que si yo tengo un capital de 10.000 euros, por ejemplo, tengo que arriesgar 200 euros, el 2% de 10.000. Ok. Y esto es un dato que ponemos a un lado. Pongamos el caso que usted tiene dos hermanos, o mejor dicho, hay dos gemelos, ¿ok? Para hacer entender una misma situación. Uno de ellos, por ejemplo, cada año pone al lado 1.000 euros y los pone debajo del colchón, como hacían nuestros abuelos. Y lo pone debajo del colchón, 1.000 euros al año. Y lo hace así por 40 años. Al finalizar estos 40 años, ¿cuánto tendrá almacenado debajo del colchón? 1.000 por 40 son 40.000 euros. Y esto es un dato muy simple. Del otro lado está el hermano gemelo. El hermano gemelo hace otra cosa. Pone en el banco 1.000 euros una sola vez, pero con un interés compuesto del 10%. Una sola vez 1.000 euros. Del otro lado, por 40 años, 1.000 euros al año. Si yo le hago una pregunta así nomás, abrupta, digamos, y le digo, al finalizar de estos 40 años, ¿quién tiene más dinero en su cuenta? ¿El que lo puso debajo del colchón? ¿O el que puso una sola vez 1.000 euros con un interés del 10% compuesto? Seguramente algunos dirían, bueno, enseguida el de 40.000 euros, seguro que él tiene más al final de los 40 años. Bueno, vamos a ver el ejemplo del interés compuesto y al finalizar tendremos la respuesta. Pongamos un caso muy simple, un ejemplo muy simple. Yo tengo 100 euros y lo pongo en el banco a un 10% al año de interés simple, ¿ok? Al finalizar del año yo tendré un activo, justamente un interés más 10 euros. ¿Por qué? Porque el 10% de 100 euros es 10 euros. Así que al finalizar de este año tendré 110 euros. Al finalizar del siguiente año, otros 10% sobre estos 100 euros de interés simple al año, este 10%, yo tendré 120 euros. Y así sucesivamente, el tercero, cuarto, quinto año, siempre añadimos siempre más 10 euros porque este es el interés al año, un interés simple. Si al finalizar yo calculo 10 años, tendré un total en mi cuenta de 200 euros. Este es un interés simple. Vamos a ver la diferencia en cambio con el interés compuesto. Yo siempre tendré 100 euros en el banco al 10% al año de interés compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el primer año yo justamente tendré el 10% de interés. Entonces, 10% de 100 siempre es 10. Así que tendré al finalizar del año 110 euros. Ahorita cambia algo. Esa es la diferencia con el interés simple. ¿Por qué? Porque el 10% ya no lo voy a calcular en los 100 euros que deposité al comienzo, sino en lo que he madurado, se puede decir, en un año. Es decir, el 10% lo voy a aplicar a los 110 euros que ahora tengo en mi cuenta. ¿Cuánto es el 10% de 110 euros? Son 11 euros. Así que estos 11 euros lo voy a añadir a estos 110 y tendré en el banco el siguiente año 121 euros. Si usted va a ver, por ejemplo, la diferencia con el interés simple, el segundo año yo tenía 120 euros, ¿verdad? En cambio, con el interés compuesto tengo ahora 121. Uno diría, bueno, 120, 121, la diferencia es poca, es un euro. ¿Cuál es la ventaja? Efectivamente parece así al comienzo,
Pero miren lo que pasa al siguiente año, porque yo aplicaré siempre este 10% ya no, como hemos dicho, en el capital inicial, sino en lo que he almacenado hasta ahora, como si yo llevo al banco, deposito 121, no 100. ¿Cuánto es el 10% de 121 entonces? Es 12,10, entonces 12,10 €. Y si lo voy a añadir a los 121 que yo tenía, ahorita tengo 133 € en el tercer año. Ya seguramente habrán visto la ventaja, habrán entendido por qué. Porque si yo voy a ver en el tercer año con el interés simple, yo tenía 130 € y ahorita tengo 133, es decir, son 3 € más, no 1 € más. Seguramente habrán entendido. Es decir, más tiempo pasa y más será el capital, más crecerá rápidamente mi capital. Esto es el interés compuesto. Vamos a ver en porcentaje cuánto es la diferencia. Ahora, ¿cuánto es la diferencia, por ejemplo, de 100 a 200 con el interés simple que yo he madurado en 10 años? ¿Ok? De 100 a 200, el total que yo tenía en el banco depositado es más 100 €, ¿verdad? Yo tenía 100, ahorita tengo 200, con el interés simple son 100 € más de ganancia. En cambio, con el interés compuesto, ¿qué puedo decir? Yo tenía 100 y al final con el interés compuesto tengo 259. Tengo más 159 de ganancia. Ahora, si yo tengo que hacer en porcentaje, por ejemplo, entre lo que yo tenía al final de estos 10 años en mi banco y con el interés simple, y al finalizar estos 10 años en mi banco con el interés compuesto, ¿cuánto es la diferencia en porcentaje entre 200 y 259? Bueno, entre 200 y 259 es más el 30% con el interés compuesto. Fíjese, misma cantidad de depósito, pero con un 30% más con el interés compuesto. Algo significativo. Es un ejemplo, pero imagínese si yo tendría que depositar más, sería más la diferencia. Y si yo voy a calcular en porcentaje solo de ganancia, es decir, los 100 € que yo he ganado con el interés simple, a diferencia de los 159 que he ganado con el interés compuesto, ¿cuánto es la diferencia en porcentaje entre 100 y 159? Bueno, es increíble, pero es un más 60%. Esto es lo que he ganado y la diferencia en porcentaje entre interés simple e interés compuesto. Entonces, si yo ahorita le voy a decir, al finalizar de estos 40 años, el que puso a un lado cada año 1.000 € por 40 años y el que puso tan solo una vez, la primera vez 1.000 € y pasaron 40 años con pero el interés compuesto al 10% al año, ¿quién tiene más dinero en la cuenta? Le dejo un segundo. Seguramente habrán entendido de que el que puso tan solo una vez los 1.000 € en su banco, ahora tiene más. Yo he hecho los cálculos, no se preocupen, yo lo hice con antelación. Uno tiene 40.000 €, sin embargo el otro con el interés compuesto, habiendo depositado tan solo una vez en su banco estos 1.000 € a un interés compuesto del 10% al año, ahora tiene 45.000 €. Son 5.000 € más. Entonces habrán entendido la importancia de este interés compuesto. Pero ahorita lo que más le interesa, yo creo que no es el cálculo en sí, puede que a alguno tampoco le guste la matemática, a mí tampoco, pero vamos a ver cómo aplicarlo a nuestra operatividad en el trading. Vamos a ver mediante un slide. Aquí pueden ver el ejemplo, por ejemplo, dos columnas de un lado, en el lado, aquí lo que pueden ver en el lado derecho es el interés simple, un método muy simple, y en el lado izquierdo es el método o interés compuesto. Ahora, nosotros pudiéramos actuar de dos maneras, o de una manera simple o de una manera compuesta. Ahora, hagamos siempre el ejemplo de una cuenta con 10.000 €. Yo tengo que arriesgar siempre, hemos dicho, el 2% de mi capital, ¿ok? Entonces son 200 €. Ahí donde está escrito trade 1, 2, 3, etcétera, etcétera, son nuestras operaciones, nuestros trades que nosotros hacemos para entrar al mercado. El primer trade yo arriesgo 1
para ganar 2, es decir, arriesgo 200 para ganar por lo menos 400, un riesgo-beneficio de 1 a 2. Entonces, pongamos el caso que yo pongo ahí 200 euros de riesgo y gano 400. Ahora tengo en mi capital 10.400 euros. Segundo trade, 200, gano otro 400, ahora tengo 10.800. Tercer trade, estamos en la parte derecha de la columna, arriesgo 200 para ganar 400, ahora tengo 11.200 euros. En el cuarto trade, en este caso pierdo el riesgo, es decir, 200 euros, y vuelvo atrás a 11.000 de mi capital. Esta es una manera simple. Cuando llego al décimo trade, ahí donde está escrito 18, esto es el porcentaje de ganancia con 10 trades que yo he hecho, con 10 operaciones que yo he hecho. Yo he ganado de esta forma el 18%. Vamos a ver en cambio la diferencia con el interés compuesto. Usted ve, por ejemplo, allí es la misma operatividad, igual, pero con el interés compuesto. Significa que el primer trade yo arriesgo 200 euros para ganar 400. Y ahorita tengo en mi cuenta 10.400. En el segundo trade, ahora el 2% de mi capital ya no será en el 10.000, ¿ok? Sino que será en los 10.400. Esta es la diferencia. A medida que aumenta entonces mi capital, yo pondré el 2% que esté justamente conforme a mi nuevo capital aumentado, en este caso de 400 euros. Así que el 2% lo calcularé ya no en el 10.000, sino en 10.400. ¿Cuál es el 2% de 10.004? Es 208 euros, con un gain de 416 y llegaré a un gain de 10.816. También en este caso, otra vez el tercer trade, yo aplicaré la regla del 2%, pero siempre a 10.816 euros. ¿Cuánto es el 2%? 216 euros de riesgo para tomar un beneficio, el doble, de 433 euros. Ahorita tengo 11.249 euros. En el cuarto trade, yo otra vez arriesgaré mi 2% del capital, de 11.249 el 2% es 225. En este caso pierdo, como en el caso anterior del interés simple, y pierdo 225 euros. ¿Y cuánto tengo en mi cuenta? Tengo 11.024 euros. Y fíjense la diferencia con el otro trade, con el interés simple. Yo ahí he perdido y yo tenía 11.000 en mi cuenta. En cambio ahora, misma operatividad, pero tengo 11.024, 24 euros más. Ya habrán entendido la ventaja de utilizar el interés compuesto a medida que aumente mi capital. Aumentar también entonces el riesgo, justamente, que será siempre del 2%, pero será más porque el capital ha aumentado. En pocas palabras, después de 10 trades, usted puede verlo ahí, yo tendré la misma operatividad, pero con un porcentaje de gain de 1% más, es decir, 19%. Uno diría, pero entre 18 y 19 es poca la diferencia. No es cierto, porque a medida que usted va adelante, hemos dicho, tenemos el factor tiempo a nuestro favor. Entonces, en el lado simple, después de otros 10 trades, yo tendré el 36% de gain. En cambio, con el método compuesto tendré 42%. Y más abajo, después de otros 10 trades, yo tendré 54% más de gain. A diferencia, en cambio, del método compuesto, el 69% más. Es más todavía. De Marco Castellano es todo por el momento. Hasta luego y que tengan éxito en su trading.